Según indicadores nacional de la mejora continua de la educación en México, presentado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación al inicio del ciclo escolar 2020-2021, estaban matriculados 29.4 millones de estudiantes en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Con respecto al ciclo anterior, se estima una disminución de 763.299 estudiantes, lo que representa un deceso de 2.5% de la matrícula en este periodo. En 2020, alrededor de 5.7 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 3 y 17 años se encontraba fuera de la escuela. Esto constituía 17.5% de la población de ese rango de edad. Esto nos habla de una existencia de desigualdad que exige refuerzos sustanciales para que ningún niño, niña o adolescente se quede sin ejercer uno de sus derechos fundamentales. Por lo anterior y en el marco del Día del Estudiante, STV Atlixco Puebla platicó con Hendrik Osmar Juárez Alarcón, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez en el municipio de Atlixco, quien expresó lo complicado que ha sido para los estudiantes tomar las clases durante la pandemia. Asimismo, relató cómo fue el regreso nuevamente a las instituciones tras 2 años de ausencia. A raíz de la pandemia ha sido un proceso difícil porque, como bien sabemos, hubo un periodo en el que los estudiantes tuvieron clases a distancia, no asistían a la escuela. Sí se aventaron un buen ratito, un poquito más de un año, y durante ese periodo en el que los estudiantes se ausentaron de las aulas de manera presencial, hubo vandalismo en las escuelas, hubo deterioro dentro de las instalaciones, y eso desde luego que perjudica a la reapertura escolar. Ahorita que ya es un decreto que los estudiantes estén en presencial al 100%, pues hemos visto que las carencias, el deterioro de las instalaciones han perjudicado la educación de los estudiantes en estos momentos. Los estudiantes no se encuentran en buenas condiciones para que ellos puedan realizar o recibir, mejor dicho, su educación de calidad. En este mismo sentido, el dirigente de la FENER compartió con este medio de comunicación su perspectiva sobre la educación rural y la enseñanza que se vive en una zona urbana. Desde luego que en la zona campesina, lo podemos llamar así, en donde es un poquito más escaso el apoyo por parte del gobierno, sí nos estamos viendo muy afectados en primer lugar, por las dependencias gubernamentales, las autoridades correspondientes. Si nos vamos al caso de San Miguel Ayala, aquí en el municipio de Atlixco, llevan 11 años los estudiantes esperando la construcción de la primera etapa. Entonces, sí se vive una etapa difícil aquí dentro del municipio. Podemos mencionar también Santo Domingo Toyotempan, el mismo Tehuixpango ahí en Valle Real. Si nos vamos al municipio de Izúcar de Matamoros, está Patlanuaya, que es una localidad a 2 horas, hora y media de la capital de Izúcar, y que los estudiantes francamente están desprotegidos. No hay ley, no hay autoridad que responda a las necesidades de ellos. Y bueno, aquí en las colonias más céntricas podemos hablar del Bima de Metepec, por ejemplo, en el que las aulas no son suficientes. Podemos hablar también del Cerril, que están un poquito más cerca, en el que también los estudiantes no tienen las condiciones necesarias de la infraestructura para que ellos se puedan desarrollar. Sea rural o sea urbano, las instalaciones educativas en infraestructura son pésimas. Juárez Alarcón mencionó que uno de los principales obstáculos con los que se han encontrado para tener una educación de calidad han sido la falta de infraestructura. En primer lugar, infraestructura. Sobre todo porque no responden las escuelas a la matrícula adquirida. La matrícula, como es muy grande, pues no pueden tener los salones suficientes, no son suficientes. Entonces, pues sí hay mucha carencia en infraestructura, desde luego en los maestros. Si no tenemos salones, ¿cómo vamos a tener maestros? No hay docentes, y los docentes que hay no son pagados por la SEP. Tenemos también nosotros que luchar para que la misma Secretaría de Educación Pública le tenga que pagar a nuestros maestros. O sea que sí se vive una situación muy difícil en la infraestructura, que es, como tú decías, un problema sangriento, que está en primer lugar, pero también las escuelas que tienen infraestructura, los maestros no son pagados por la SEP. Asimismo, Hendrik apuntó que actualmente la calidad educativa en México es muy vasta, lo cual genera que muchos estudiantes no puedan seguir desarrollándose de buena manera. En la actualidad, mira, cuando yo platico con los jóvenes por ahí de 4º semestre, 6º semestre, yo les pregunto, ¿el conocimiento que tienen hasta ahorita les permite a ustedes ingresar a una universidad como la UAP, como la UNAM, como el IPN,
como la UGM, por ejemplo. Yo les pregunto a los muchachos, y a veces se los propongo, yo los reto a ustedes a que vayan y se presenten con este conocimiento que ya adquirimos a esas universidades. Y no es por desprestigio de ustedes ni de sus maestros, desde luego que no es culpa de nosotros, sino que es culpa de las autoridades y de las dependencias de educación que impiden que el jovencito se desarrolle. Entonces lo único que estamos haciendo es improvisar. No tenemos una situación en calidad educativa pues que sea basta, que sea suficiente para que el jovencito salga del bachillerato y pueda presentar su examen de admisión y lo apruebe. La verdad no es así. Sí nos enfrentamos a una situación muy difícil y desde luego que lo único que queda es decirle al jovencito que se tiene que organizar y que tiene que resolver sus problemas porque ninguna dependencia gubernamental lo va a venir a hacer. Finalmente, el dirigente invitó a los padres de familia y estudiantes interesados en adherirse a la FENER a que se acerquen, pues dijo que el único objetivo de la federación es poder mejorar la calidad educativa de México. Yo creo que se ha dado cuenta la ciudadanía, que nos hemos manifestado con cadenas humanas, con marchas en el estado de Puebla, a la Secretaría de Educación Pública, al Congreso del Estado, al mismo gobernador, porque nosotros creemos que si nos organizamos, que si los estudiantes están conscientes de que podemos cambiar la situación de este país, solo así podemos obtener la educación de calidad que nosotros proponemos. Entonces finalmente es decirle al padre de familia, decirle al estudiante que haga suya la lucha de la FENER, que entienda cuál es el problema que nosotros tratamos de corregir de raíz. La educación pésima, esa es la realidad, y que queremos una educación de calidad. Invitamos al jovencito, donde ya existe la FENER dentro de su escuela, que no haga caso omiso, que atienda el llamado que le hace la FENER, sus maestros, porque lo único que buscamos es una educación de calidad. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.